Estamos ya en el domingo 26 del tiempo ordinario de este año que se dedica al Evangelio de Lucas, el año C. Y hoy el Señor nos propone una parábola, la parábola del pobre Lázaro y del rico. El abismo que él presenta aquí entre ese pobre y ese rico se refleja, pero dado vuelta totalmente, en el abismo del más allá. Si nos fijamos bien, bueno, en la parábola hay dos aspectos principales que me gustaría comentar. Uno es justamente ese dar vuelta totalmente la suerte. Jesús, si recordamos el discurso profético que es en la llanura, según Lucas, que sería el sermón correspondiente en Mateo al sermón de la montaña, dice en este discurso profético: dichosos vosotros pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Pero, esa es la particularidad de San Lucas, hay como un contrapunto. En San Mateo solamente las bienaventuranzas, dichosos, bienaventurados vosotros los pobres, y nada más. En cambio, en San Lucas está la contrapartida: ay de vosotros ricos, porque habéis recibido ya vuestro consuelo. Y ese es un aspecto, es decir, cómo se ha dado vuelta totalmente. Ese abismo que había en la tierra de pronto se volvió un abismo también en el más allá. Y con las suertes absolutamente cambiadas, ¿no? El otro aspecto es el rechazo a las dos súplicas que le hace el rico para que envíe a Lázaro a sus hermanos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ese rechazo? Porque la soberbia no se deja tocar por la gracia de Dios. Como dirá el Señor, aunque resucite un muerto, no se convertirá. Y si vamos más allá, miramos más allá este relato, el Señor está quitando a ese pobre del anonimato, imponiéndole un nombre: Lázaro. Generalmente lo que ocurre es lo contrario: el pobre es anónimo, no tiene un nombre, es uno de tantos. Su identidad es justamente la de ser pobre. En cambio, Jesús le pone un nombre para evidenciarlo, porque a aquel pobre le importa a Dios. Y en cambio el rico, por el contrario, es innominado, es decir, no tiene nombre. ¿Y por qué es esto? Lo hace para que cada uno de nosotros pueda poner su nombre en él. Ese rico puedo ser yo, puedo ser tú. Ahora, la pregunta de siempre, ¿no? ¿La riqueza es un mal? ¿Es un mal ser rico? ¿Debemos rechazar el bienestar? Porque detrás del bienestar se está escondiendo un mal para nosotros. Bueno, todas estas cosas son un mal en la medida en que nos alejen de Dios y que nos alejen del otro, que además si nos alejan del otro, consecuentemente nos están alejando de Dios. Es decir, son términos o posiciones recíprocas. Si yo me alejo de Dios, me estoy alejando del otro. Si yo me alejo del otro, me alejo de Dios. Quiere decir que no son un mal en sí mismos, pero pueden volverse un mal. Claro, si mi elección es el dinero así con mayúscula, ¿os acordáis cuando el Señor dice odioso el dinero? Es decir, entre Dios y el dinero, así con mayúscula, que significa un montón de cosas, que es un universo de cosas, pero que lo notamos sobre todo con el dinero, ¿no? Y lo pongo en lugar de Dios,
Aquí sí estamos delante de un mal, pero un mal absoluto. En realidad, lo que el Señor quiere resaltar y que es castigada, ¿eh? es la dureza del corazón. En cambio, la piedad y la resignación son recompensadas. Y aquí tengo que hacer no un paréntesis, pero comentar algo, y es algo que no nos puede dejar así indiferentes. Se trata del castigo. Dios castiga. Estamos en un tiempo en que lamentablemente y trágicamente se usa de un atributo de Dios, que es un atributo importantísimo, el más importante, que es su misericordia, para en realidad cancelarla, perdón, o para disminuirla, para abaratarla, para, sí, devaluarla totalmente a la misericordia. Porque una misericordia sin justicia no es misericordia. Si Dios es misericordioso es porque es justo. Y si es justo, pues castiga, es decir, premia el mérito y castiga el demérito. No hay duda de eso. Entonces estamos en esa posición. Dios no castiga, pero sí, Dios castiga. Dios castiga, ¿cómo no va a castigar? Y castiga en el tiempo para salvar en la eternidad. Justamente la primera lectura nos está mostrando cómo Dios está advirtiendo porque va a castigar a Israel. Y lo va a castigar con el destierro. Porque se despreocupó del pobre, de quien debía preocuparse, porque la única preocupación era vivir bien. Yo estoy bien, yo vivo bien, vivo a cuerpo de rey, como se dice, y bueno, y no me importa nada lo demás. Entonces, hay una justicia que se hace manifiesta. Bueno, por empezar, ¿qué es la muerte? ¿No es acaso la muerte un castigo? Es decir, lo tenemos bien a la vista. Entonces, cuando vivimos para nosotros mismos, sin preocuparnos de quien está en la necesidad, cuando somos indiferentes a los sufrimientos de los demás, vivimos, en ese caso, lejos de Dios. Aun cuando parezca que no. Aunque tengamos nuestras prácticas religiosas que podrían hacer creer a los demás lo contrario. Pero eso sería solamente hipocresía. Como dice San Juan, creo que fue la primera carta, quien no ama a aquel que ve, no puede amar a Dios que no ve. Es decir, quien no ama, podemos decir que no cuida a su hermano, que no le importa nada de su hermano, no puede, y que lo está viendo, pero hace vista gorda, como hacía este rico, es decir, lo ignoraba. No puede amar a Dios que no ve. Se ignora a una persona necesitada cada vez que uno hace como que no la ve, digamos. En realidad se ve, pero no se presta atención a su sufrimiento. Uno pasa de largo. Entonces el peligro de la riqueza es la propensión de vivir egoísticamente. Es decir, solo para uno mismo. O para un grupito, para esa familia, por ejemplo. En este sentido, hay que decir también que un pobre podría actuar como un rico potencial y luchar no por la injusticia, sino para tomar el lugar del patrón, del que está arriba. Es la revancha, el revanchismo. Y eso, por ejemplo, resentimientos o sentimientos, eso también no son estos los pobres de las bienaventuranzas. Quien se sacia de bienes materiales no se sacia de Dios. Y quien en la vida se ha saciado solo de sus riquezas materiales, se mostrará al final que es el verdadero pobre, porque no verá el rostro de Dios.
Ahora, ¿cómo hacemos para volvernos pobres? Según justamente las bienaventuranzas evangélicas. O sea, ¿cómo se vuelve rico uno según Dios? Bueno, ante todo despojándose, por amor, en el amor, haciéndose pequeño, siendo humilde, manso de corazón, dependiendo de Dios, sabiendo que en el fondo no importa lo que yo tenga o deje de tener, lo que importa es que yo dependo cada segundo, cada infinitésima de tiempo de mi vida de Dios. Todo está en sus manos. Y tengo que ir siempre al encuentro de Jesús, encontrarlo, para seguirlo. Entonces, para hacer esto, tenemos grandes recursos, tenemos medios espirituales. Ante todo, la oración y, en modo más elevado, la adoración. Entonces, el modo mejor, el camino mejor para seguir al Señor es aquel de arrodillarse delante de Cristo Salvador. Arrodillarse, reconociéndolo Dios y así seguirlo. Porque Él es el único camino al Padre y el único camino hacia el otro. Porque cuando lo encuentro a Él, todo cambia en mi vida. Mi perspectiva, mi relación con la riqueza cambia. Y comienzo a mirar a mis costados y también hacia abajo. Es decir, hacia abajo en un sentido, no que yo me sienta más que el pobre, pero sí que aquel que está vencido por la vida. Por lo tanto, es necesario recordar que el encuentro con el Señor ocurre en la iglesia, donde se custodia, se enseña su palabra y donde están presentes los sacramentos, sobre todo la Eucaristía. Entonces, queridos hermanos, el llamado es para comenzar o recomenzar, retomar, reforzar este camino de despojamiento siguiéndolo a Cristo, en la secuela de Cristo. Y reforzar nuestra vida sacramental, viviendo los sacramentos, con buenas confesiones. Si hace tiempo que no has hecho una confesión general, hazla. Una buena confesión y buenas confesiones, con participación en las misas, con todo nuestro ser, en plena conciencia que estamos delante del sacrificio de Jesucristo, que nos redime, que nos vuelve a dar la vida, y que estamos también delante de su presencia divina, real, que exige de nosotros adoración, reverencia, respeto. Debemos crecer en esa beata pobreza, es decir, la pobreza de las bienaventuranzas, en momentos de adoración. Y la fórmula es muy sencilla, pero demasiado quizás. Pero eso sí, es cuando yo me arrodillo delante del Señor, empiezo a aprender a ver al otro. Porque repito, Él es el camino al Padre, pero también es el camino al otro. Él cambia mi mirada. Él me va transformando. Y empiezo a observar lo que antes ignoraba. Sobre todo aquel que necesita. Y que necesita no solo dinero, necesita palabras, necesita algo. Es decir, empiezo a ser atento como lo era María. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.